Buenas, la charla del día de hoy va a ser acerca del movimiento curvilíneo. Empezamos con el movimiento curvilíneo general. Listo, entonces se define un movimiento curvilíneo como aquel que describe una trayectoria, pues vaya la redundancia, no rectilínea en el espacio, puede ser también en un espacio 2D. Recuerden que hemos venido trabajando en el espacio euclidiano, entonces supongamos el espacio y una trayectoria, entonces, que define su comportamiento. Para los fundamentos vamos a irnos a un caso pues más sencillo, más simplificado, que supongamos que estamos entonces en 2D y esta viene siendo un punto fijo que vamos a denominar O, un punto anclado, y una trayectoria, una partícula que va aquí en un instante determinado. Entonces, de aquí a acá se define un vector de posición R. Y esa partícula, supongamos que estamos en el plano, va por aquí, listo, en un instante después, y ahora entonces lo define el vector llamémoslo R'. Entonces, la diferencia la denominamos delta de R, o sea que delta de R por suma de vectores, o mejor, R', ya lo organizamos de diferente manera, R' es igual a R más delta de R por suma de vectores. Y esa partícula que aquí estuvo y luego estuvo acá, pues tuvo que haber definido una trayectoria alrededor de él. Entonces yo lo puedo establecer, digamos, de esta manera. ¿Listo? Y lo que recorrió esta distancia, ¿listo? La vamos a denominar S. Vamos que es un arco, entonces sería esa longitud. Entonces, en charlas anteriores hemos hablado que la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo. Entonces, acá hay un cambio de posición respecto al tiempo, respecto a un delta de tiempo. Cuando hablamos de deltas, normalmente entonces nos referimos a velocidad promedio, un término que ya lo hemos venido manejando. Y cuando volvemos estos deltas pequeños, es decir, este R se aproxima a esa posición, entonces ya hablamos de un diferencial. Entonces el diferencial de R por el dt viene siendo la velocidad. Esto no es la velocidad promedio, sino que la velocidad en ese instante que se desea tomar o en esa posición que se desea tomar. Cuando esto se convierte muy pequeño, estos dos vectores se comienzan a juntar, lo voy a dibujar por acá, quedan casi, acá está mi punto O, sobre el mismo punto. Entonces, este delta de R, aquí ya me queda difícil anotarlo, esto sería R, delta de R, y acá muy pequeño, el delta de R se convierte en un diferencial, se puede asimilar entonces que esto va tangente a la trayectoria. ¿Y qué es la tangente? La derivada. Si esta curva, en términos generales, la llamamos S, esa trayectoria que describe la partícula en el espacio a través del tiempo, la llamamos S. Entonces, esta es la velocidad y es la derivada de esta función S en este punto respecto al tiempo. Entonces podemos hablar que el ds respecto al dt es igual a la velocidad. Entonces vemos que estas dos velocidades son equivalentes, dr dt y ds dt, como lo queramos ver, por trayectoria o por este delta dr.
Entonces, una vez encontremos la velocidad, algo muy similar podemos revisar de la aceleración. Lo que pasa que ya vimos en anteriores charlas que la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad y la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Acá es difícil de visualizarlo, visto hay una curva especial que se llama la curva odográfica, que entonces se dibuja a través de las velocidades, visto de los vectores de las velocidades. Es una curva un tanto compleja de entender, un tanto compleja de analizar, pero la tangente de esa curva odográfica es la aceleración. Entonces manejamos un concepto similar a los que ya hemos manejado, que es la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? Y de ahí podemos también sacar, que ya algunos lo han interpretado, entonces que la velocidad es la segunda derivada de este r respecto al tiempo, o lo que es igual, entonces, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, lo anterior, toda esa parte fue el movimiento curvilíneo general. La charla de hoy va a ser específicamente del movimiento curvilíneo desglosado, descompuesto, en coordenadas rectangulares. Esta curva, recuerden, puede ser en el plano, puede ser en el espacio, y entonces tengo diferentes maneras de poderlo resolver entre pues, los diferentes sistemas. El rectangular, que es el que vamos a revisar hoy, hay otra charla acerca de normal y tangencial, hay otra charla respecto a polares, cilíndricos, entre otros. Entonces por hoy nos vamos a concentrar en los componentes. Entonces podemos dibujar algo similar a lo que teníamos al principio en un sistema coordenado, puede ser en el espacio. Entonces por acá el eje X y por acá el eje Z. Entonces la trayectoria que describe, vamos a hacerlo en negro, puede ser esa es la trayectoria, lo que llamábamos S, de una partícula. ¿Listo? ¿Y cuál sería O? Seguramente va a ser este punto fijo. Aquí, el origen de mi sistema coordenado. Y para un instante, entonces, supongamos aquí, tengo un vector de posición. El R del que veníamos hablando. Y ese R yo lo puedo descomponer en cada una de sus ejes rectangulares. Entonces, por ejemplo, para el eje Y en este caso, entonces yo lo puedo proyectar aquí. ¿Listo? Ese sería Y. Para el eje X, y para el eje Z. ¿Listo? Entonces Z, X y Y veníamos mencionando que es esto. Por álgebra, por trigonometría mejor, conocemos entonces que este R, ¿listo?, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de X más la sumatoria de Y más la sumatoria de Z. Eso recuerden en anotación vectorial. R cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Lo que hace que R sea igual a la raíz de lo anterior, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Una vez hallemos R, entonces podemos irnos hacia las ecuaciones de velocidad. Ya conozco el vector de posición, entonces para la velocidad es igual al de R por el de t. Entonces
Vectorialmente tenemos que esta diferencial para cada uno de los ejes, entonces sería que hay una velocidad I, ¿listo? O mejor, una velocidad X en I, hay una velocidad Y en J y hay una velocidad Z en el eje K. Recuerden, X es la dirección I, Y es la dirección J y Z es la dirección K. A la velocidad en X y la velocidad en Y y en Z se le conoce también entonces como la velocidad en X vendría siendo, o se le conoce también como X punto, la velocidad en Y se conoce como Y punto y la velocidad en Z se conoce como Z punto. Tiene la notación vectorial, entonces que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad de X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado más la velocidad en Z al cuadrado, equivalente a decir X punto más Y punto más Z punto. Y pues como ya lo pueden prever con la sucesión de cosas que hemos venido haciendo y el orden que se lleva, posición, velocidad, sigue aceleración. La aceleración ya vimos que es algo similar, entonces no voy a dar la explicación nuevamente, sino que simplemente vamos a definir que la aceleración en X se conoce como X punto punto, la aceleración en Y punto punto, la aceleración en Z es igual a Z punto punto, o también velocidad en X punto, velocidad en Y punto, o la velocidad en Z punto. Y la aceleración, pues entonces, queda de la forma: aceleración es igual a raíz de X punto punto al cuadrado más Y punto punto al cuadrado más Z punto punto al cuadrado. Nos dimos cuenta que en este faltó el cuadrado. Se lo anotamos directamente, ¿vale? Entonces, algunos puntos importantes a considerar es el tema, pues, de la aplicación de este tipo de, ¿cómo lo llamamos nosotros? De desglose, ¿cierto? De desglose o de descomposición de un movimiento. Si a usted le dan un movimiento, ya sea normalmente la trayectoria en coordenadas rectangulares, pues váyase por este método, no se complique, de pronto no pase a transformar a otro tipo de coordenadas. Igualmente, algo que podemos ver en este es que la velocidad cambia de sentido, ¿listo? De sentido y de dirección. En los movimientos o en el movimiento mejor que vimos en clases anteriores, vean que hablábamos que estaba o iba hacia arriba o iba hacia abajo. Vean que es la misma dirección, pero en diferente sentido. En este cambiamos los dos, tanto dirección como sentido. Y también, pues entonces entra la parte de, en esa trayectoria que se dibuja en el espacio, pues entonces en un punto la velocidad es tangente a la trayectoria. No podemos decir que la aceleración es tangente a la trayectoria. Después vamos a introducir conceptos como la aceleración normal, tangencial. Ahí vamos a evidenciarlo de una forma más clara. Pero entonces recuerden, la velocidad siempre es tangencial a la posición, no la aceleración.